licenciado, compañeros, buen día. Vamos a hablar sobre la sección 14 de la NIF para pymes, que es inversiones en asociadas. Primero que nada, vamos a hablar sobre qué son las inversiones en asociadas. Las inversiones en asociadas se puede decir que son inversiones en una entidad que no sean subsidiarias. En este caso hay inversores que tienen influencia significativa. Esto quiere decir que no tienen el control sobre las decisiones que se tomen sobre las políticas, tienen influencia significativa o participación en las decisiones políticas, financieras y de operación. Ellos no tienen el control, pero sí son de influencia para la toma de estas decisiones. Dentro del alcance de esta sección tenemos que se aplicará en la contabilidad para las asociadas en sus estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor, que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Definiciones. Asociada es una entidad incluyendo una entidad sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa. Como influencia significativa tenemos que es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas. Para ampliar un poquito sobre la influencia significativa, podemos decir que el inversor tendrá influencia significativa si éste mantiene un 20% o más en su participación que le da el poder de voto en la asociada. No tendrá influencia significativa cuando su participación o su poder de voto sea menor al 20%. También se puede dar el caso que si hay un inversor con un mayor porcentaje de participación al 20%, no quiere decir que el inversor con el 20% no vaya a tener influencia significativa. También dentro de la elección de las políticas contables para la medición tenemos el modelo del costo, método de participación y el modelo del valor razonable. Dentro del modelo del costo podemos decir, o la NIF nos dice, esta sección nos dice que el inversor medirá sus inversiones en las asociadas distintas de aquellas que hay un precio de cotización al costo menos las pérdidas por deterioro del valor. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Kenia Monzón López. Para continuar con el tema del modelo del costo, tenemos que el inversor debe reconocer los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de las asociadas surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Un inversor debe medir sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable según el párrafo 14.9 de esta sección. En el método de la participación, según este método, una inversión en patrimonio se debe reconocer inicialmente al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción. Se debe ajustar posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. Las diferentes formas para el método de la participación tenemos el inciso A, distribuciones y otros ajustes al importe en libros. Las distribuciones recibidas de la asociada reducirán el importe en libros de la inversión. Estas podrían también requerirse ajustes al importe en libros como consecuencia de cambios en el patrimonio de la asociada que surjan de partidas de otro resultado integral. En el inciso B tenemos los derechos de voto potenciales.
aunque se tienen en cuenta los derechos de voto potenciales al decir si existe influencia significativa. Un inversor debe medir su participación en el resultado del periodo y otro resultado integral de la asociada y su participación en los cambios del patrimonio de la asociada en función de las participaciones en la propiedad actual. En el inciso C tenemos la plusvalía implícita y ajustes del valor razonable. En el momento de la adquisición de la inversión en una asociada, un inversor contabilizará cualquier diferencia, tanto si es positiva como si es negativa, entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificables netos de la asociada. Igual forma, un inversor ajustará su participación en las pérdidas o ganancias de la asociada después de la adquisición para contabilizar la depreciación o amortización adicional de los activos depreciables o amortizables, incluyendo la plusvalía de la asociada calculada sobre la base del exceso de sus valores razonables con respecto a sus importes en libros en el momento de adquirir la inversión. En el inciso D tenemos el deterioro de valor. Si hay una indicación de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una asociada, un inversor debe comprobar el importe en libros completo de la inversión por deterioro de valor, de acuerdo con la sección 27, como un activo individual. No se debe comprobar por separado el derecho de valor de cualquier plusvalía que se haya incluido como parte del importe en libros de la inversión en la asociada, sino que debe formar parte de la comprobación de deterioro de valor de la inversión en su conjunto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariel Hernández. Para continuar con la sección 14, voy a hablarle de las transacciones del inversor con asociadas. El inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones ascendentes, es decir, de las asociadas al inversor y descendentes del inversor a la asociada, en función de la participación del inversor en la asociada. Las pérdidas no realizadas en estas transacciones pueden proporcionar evidencia de un deterioro del valor del activo transferido. Fecha de los estados financieros de la asociada. Al aplicar el método de la participación, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha de los estados financieros del inversor, a menos que resulte impracticable. De serlo, el inversor utilizará los estados financieros más recientes disponibles de la asociada con ajustes realizados por los efectos de las transacciones o sucesos significativos ocurridos entre los finales del periodo contable sobre el que se informa. Política contable de la asociada. Si la asociada aplica políticas contables que difieren del inversor, este ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable. Pérdidas por encima de la inversión. Si una participación del inversor en las pérdidas de la asociada iguala, exceda al importe en libros de su inversión en esta, dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Una vez que la participación del inversor se reduzca a cero, este reconocerá las pérdidas adicionales mediante una provisión, solo en la medida en que el inversor haya incurrido en obligaciones legales o implícitas o haya afectado pagos en nombre de la asociada. Si la asociada presentara ganancias con posterioridad, el inversor volverá a reconocer su pérdida en la participación o las ganancias, solo después de su participación en las mismas igual a su participación en las pérdidas no reconocidas. Discontinuación del método de la participación. El inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que cese de tener una influencia significativa si la asociada pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto. El inversor volverá a medir la participación en el patrimonio que mantenía anteriormente al valor razonable. Reconocerá las pérdidas o ganancias resultantes si las hubiere en el resultado. Si el inversor pierde influencia significativa sobre una asociada como resultado de una disposición completa o parcial de su
inversión dará de baja en cuentas a la asociada y reconocerá en los resultados la diferencia entre, por una parte, la suma de importes recibidos más el valor razonable de cualquier participación conservada. Mi nombre es Odilia García y voy a continuar hablándoles sobre la sección 14, inversiones en acciones. En cuanto al modelo del valor razonable, cuando se reconoce una inversión en una asociada inicialmente, el inversor la medirá al precio de la transacción. Este precio de transacción excluye los costos de transacción. En cada fecha sobre la que se informa, el inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, utilizando una guía que muestra en esta sección. El inversor que use un modelo de valor razonable para las inversiones en asociadas debe utilizar el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. En cuanto a la presentación de los estados financieros, el inversor debe clasificar las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Y en cuanto a la información a revelar, el inversor de una asociada revelará lo siguiente: su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas y el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de participación para las que existan precios de cotización públicos. Para las inversiones en asociadas contabilizadas bajo el método del costo, un inversor revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación, el inversor revelará por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones discontinuadas de estas asociadas. Y para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del valor razonable, el inversor revelará la información requerida según esta sección en los párrafos del 1141 al 1144. Inversiones en asociadas. La estructura de la sección 14 de la NIF para pymes es la siguiente. Alcance, donde nos indica que se aplicará la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora. Define a la sociedad como una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. La influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, con el 20% o más del poder de voto en la asociada si se tiene influencia significativa. No se tiene influencia significativa con menos del 20% del poder de voto en la asociada. En la medición y elección de política contable nos indican las 3 opciones que tiene el inversor para contabilizar sus inversiones en asociadas. Existe el modelo del costo. En este se mide al costo menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas y se reconocen los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos. En el modelo de la participación se reconoce inicialmente el precio de la transacción y se ajusta posteriormente para reflejar la participación del inversor en el resultado y en otro resultado integral de la asociada. En el modelo del valor razonable, inicialmente se mide el precio de transacción y en cada fecha sobre la que se informa se mide con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. En la presentación de los estados financieros indica la clasificación de las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Y en la información a revelar, que requiere que la entidad revele su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas y el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación.